¿Sabes cómo reconocer a alguien asintomático de coronavirus? Hola, ¿qué tal? Curioso y curiosa de la salud, soy el doctor Eric Mancilla y hoy te quiero compartir la respuesta a esta pregunta que me hicieron en el video anterior y en Facebook. Sin más, empecemos. ¡Jua! Y es que además de conocer los signos y síntomas de esta nueva enfermedad y que los medios hagan énfasis en ellas, tienes que conocer a aquellos asintomáticos, pensar en quién puede ser asintomático, porque ellos forman parte del pilar de la transmisión del virus, si no es que lo más importante. Para que no pienses: vamos a ver a la tía Sofi, es su cumpleaños, tráete al Germán, a Marilú, al gordo, a Gus. ¿O cómo ves, Lulu? Una chévere, algo tranqui, un pastelito, ¿no? Y que 15 días después vayan a visitarla, pero al hospital. Pero, ¿qué significa que un paciente sea asintomático? ¿Qué significa que un paciente sea asintomático y cómo detectarlo? Te diré 3 definiciones que debes conocer: sintomático, presintomático y asintomático. El primero ya lo conoces y es aquella persona que se expone al virus, pasa el periodo de incubación, el virus se replica dentro del cuerpo, genera una respuesta inmune y también daño, dando lugar a los síntomas, que ya los conoces, pero aún así, si no, te los estoy diciendo ahorita para que la información sea completa. Entre ellas, fiebre más de 38 grados, dolor de garganta, dolor muscular, dolor articular, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, congestión nasal, tos seca, diarrea, erupciones en la piel y síntomas graves, como dificultad para respirar, dolor opresivo en el pecho como si te estuvieran apretando muy fuerte, pérdida del estado mental e incapacidad para moverte. Las personas presintomáticas son aquellas que tienen una alteración en su cuerpo y conforme pasa el tiempo llegan a generar síntomas, como por ejemplo las personas hipertensas que en un momento inicial no sienten ningún malestar a pesar de tener presiones muy elevadas hasta que pasa el tiempo y así también genera daño. Y finalmente, la manera en cómo se expresa son a través de síntomas graves, como un infarto o un derrame cerebral. Y en contexto de este nuevo virus, son aquellas personas que incluso pueden llegar a tener síntomas, 1 o 2 síntomas leves. Puede ser congestión nasal y tos. Y conforme pasa el tiempo, generan, ahora sí, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos y malestar general. Pasa más del tiempo usual de expresión, pero al final llegan a tener síntomas francos. Y finalmente, las personas asintomáticas, y la realidad de ellos es que ni siquiera se dan cuenta de que el virus está con ellos. Pueden llegar a generar pequeños síntomas inespecíficos, como un poco de dolor de cabeza, un poco de congestión, ligera tos, incluso pequeñas lesiones en la piel, pero no se dan cuenta. Y lo importante de ellos es que pueden llegar a ser transmisores hacia otras personas, que les puede ir mucho peor y se pueden complicar. Son los famosos portadores asintomáticos. Pero, ¿cómo averiguarlo? La única manera de hacerlo es sospecharlo. Ah, sí, pero ¿cómo? Obteniendo toda la información de la persona. Si estuvo en un lugar o en una zona de alto riesgo, si estuvo en contacto con personas que hayan tenido síntomas respiratorios, si no mantuvo las medidas de protección adecuadas y sobre todo utilizando las pruebas, las 2 pruebas que son tan importantes para confirmarlo: la prueba serológica y la prueba rápida. Esta prueba rápida lo único que te dice es si estuviste o no en contacto con
el virus. Y la segunda te dice si el virus todavía está replicándose en ti, y eso aumenta el riesgo para infectar a otros. Pero, dada la situación actual en México, no todos somos tan honestos de decir, ¿saben qué? Estamos en cuarentena, pero aún así salí, me expuse y posiblemente esté enfermo. Además de que las pruebas solamente se están limitando a aquellas que lo necesitan, es decir, las personas sintomáticas. Por esto, las medidas se deben de mantener aún vigentes, no importa. Sabemos todavía que el semáforo está en rojo. Y si estás viendo este video, por favor, sé consciente y mantén todas las medidas. Si puedes, sigue quedándote en casa. Y si no, mantén tu distancia y lávate las manos, aséate toda la ropa una vez llegando a casa, para que no infectes a los demás. Mi consejo final es que pienses en los demás, no nada más en ti, en el beneficio propio. Sé que es muy difícil esto, porque casi nadie lo piensa, pero si tú tienes ese grano que puede ayudar, si tienes esa posibilidad, hazlo. Las curvas aún ni siquiera llegamos al pico, y lo ideal es mantenernos en casa, y nadie cree esto hasta que le pasa a un familiar cercano. No seas tú esa persona. Espero te haya quedado claro. Comparte este video a quien creas que le va a ser útil y te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.